Hola amigos y amigas, yo soy Ignacio de Tu Ayudante y en este video vamos a hablar acerca de la demanda agregada dentro de una economía cerrada sin gobierno. Así que comencemos con el video. Muy bien, para comenzar hablando acerca de lo que es la demanda agregada, primero tenemos que definirla. Y esta es, por definición, el volumen total de bienes que se piden o demandan dentro de una economía. En este caso, como se dijo anteriormente, estamos hablando de una economía con características cerrada y sin gobierno. Esto hace que la demanda agregada de esta economía sea igual a la suma entre el gasto de consumo por parte de las economías domésticas más el gasto de inversión en bienes por parte de la empresa. Entonces, si queremos encontrar la fórmula para calcular nuestra demanda agregada, tenemos que anotar lo siguiente. Como se dijo anteriormente, la demanda agregada era igual al gasto de consumo realizado por las economías domésticas, o C, más el gasto de inversión realizado por las empresas. Entonces tenemos que la demanda agregada va a ser igual al consumo más la inversión. Ahora, tenemos que recordar que tenemos una función consumo y una función inversión. Y la función consumo para nuestra economía cerrada sin gobierno es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso. En este caso, el ingreso solito, no ingreso disponible. ¿Por qué? Porque eso ya lo vimos en otro video, lo vamos a dejar abajo en el área de descripción. La función inversión en este caso va a ser igual a la inversión autónoma. Esto lo vamos a venir a reemplazar en esta fórmula de acá y vamos a tener que la demanda agregada va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso más la inversión autónoma. Entonces acá transformamos nuestra fórmula anterior y la dejamos lista para poder encontrar la demanda agregada. Ahora, para que sigamos embelleciendo esta fórmula de la demanda agregada, los componentes autónomos los reunimos dentro de un concepto que se llama gasto autónomo, que en este caso se representa con una A. Entonces vamos a tener que la demanda agregada va a ser igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, y el gasto autónomo reúne lo que es el consumo autónomo más la inversión autónoma. Ahora, este gasto autónomo representa el nivel de consumo por parte de las economías domésticas más el nivel de inversión por parte de la empresa cuando el ingreso o el nivel de ingreso es igual a cero. Entonces acá tenemos nuestra fórmula de la demanda agregada, donde tenemos que es igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso. Ahora vamos a ver cómo esto lo representamos en nuestro gráfico. Entonces acá tenemos nuestro gráfico donde en el eje de las X vamos a representar la Y, que es el nivel de ingreso, y en el eje de las Y tenemos lo que es la demanda agregada. Esta línea que tenemos acá con un ángulo de inclinación de 45 grados representa la línea en cómo sería la demanda agregada igual al nivel de ingreso dentro de una economía en equilibrio, ¿ya? Esto quiere decir que para cada uno de los puntos que podemos encontrar acá, la economía está equilibrada. O sea, la demanda agregada va a ser igual al nivel de ingreso o la productividad. Tenemos acá, como dijimos anteriormente, el gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso. Para representar esto mediante un gráfico, en este caso el intercepto de nuestra recta en el eje de las Y, que vendría siendo la demanda agregada, va a estar determinado por el gasto autónomo. En este caso, como dijimos anteriormente, el gasto autónomo representa el nivel de consumo e inversión cuando el nivel de ingreso es cero. Entonces, este va a ser distinto de cero. Por ende, por ejemplo, lo vamos a colocar acá. Acá va a estar el gasto autónomo. Solo porque en este caso la demanda, el consumo y la inversión son mayores a cero. Ahora, el grado de inclinación que determina lo que es la recta de la demanda agregada está determinada, en este caso, por la propensión marginal a consumir. Por ende, si trazamos acá una recta, vamos a tener en este punto que la demanda agregada va a ser igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso. Y la pendiente de esta recta va a estar determinada por la propensión marginal a consumir. ¿Logran ver ustedes acá una similitud de lo que es la demanda agregada con la función consumo? ¿Y por qué decimos que tienen una similitud? Porque por definición la demanda agregada también se define
como la suma de forma vertical en el eje de la Y de la función consumo y la función inversión. Entonces, con un plumón de color rojo podemos trazar acá la recta de la función consumo, en el cual en este punto de acá podemos tener el consumo autónomo, que en este caso el consumo es aquel consumo que existe cuando tenemos un nivel de ingreso igual a 0. Entonces, si trazamos acá la línea de la función consumo, vamos a tener que en este punto el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Y esta diferencia que existe entre la recta de la demanda agregada y la recta del consumo va a ser igual a la inversión. Esta de I, que es la inversión autónoma. Entonces, de esta manera podemos ver cómo esta recta o esta función de la demanda agregada viene siendo igual a lo que es la función del consumo. Entonces, una vez que ya vimos lo que era la demanda agregada dentro del gráfico, vamos a preguntarnos, con esta información que ya le hemos dado, ¿podemos calcular la demanda agregada? En este caso, si ustedes quieren calcular la demanda agregada propiamente tal de una economía, prácticamente tendríamos que hacer otro paso más que vendría siendo el último. En este caso tenemos que recordar y enfocarnos en esta fórmula de acá. Sabemos que cuando nuestra economía está en equilibrio, la demanda agregada tiene que ser igual a la productividad o al ingreso. Entonces, al cumplir esta regla de demanda agregada igual al nivel de ingreso, vamos a tener que, en este caso, la demanda agregada se cambia por el ingreso y nos va a quedar que el ingreso va a ser igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Ahora, esto que está acá lo pasamos para acá y nos va a quedar que el ingreso menos la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso va a ser igual al gasto autónomo. Ahora, acá factorizamos por el nivel de ingreso, nos va a quedar 1 menos la propensión marginal a consumir igual al gasto autónomo. Y si llevamos esto al lado de acá, ya nos va a quedar que el nivel de ingreso va a ser igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por el gasto autónomo. Ya esta parte de acá se llama el multiplicador, que puede representarse también con alfa, ya por el gasto autónomo. Y ahí tenemos, finalmente, con esta fórmula de acá vendríamos a calcular lo que es la demanda agregada, pero primero tendríamos que calcular el nivel de ingreso y como sabemos que nuestra economía está en equilibrio, vamos a determinar así finalmente la demanda agregada de nuestra economía cerrada sin gobierno. Entonces, amigos y amigas, recapitulando, la demanda agregada mide el volumen total de bienes que se piden dentro de una economía, ya que se piden o se demandan. Esta, en este caso, con la economía cerrada sin gobierno, se compone de la suma del gasto en consumo por las economías domésticas y el gasto de inversión en bienes por parte de las empresas. Tenemos que recordar que existen dos funciones, la función consumo y la función inversión para este tipo de economía. Ya al reemplazar estas dos funciones dentro de lo que es la fórmula de la demanda agregada, vamos a tener esta fórmula final, que es la demanda agregada igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso. Esta fórmula de acá nos va a servir para poder graficar nuestra función de la demanda agregada y así poder obtener nuestra recta, y también nos va a servir para poder determinarla mediante la obtención de lo que es el nivel de ingreso. Ahora, tenemos que recordar que el gasto autónomo recoge todo lo que es el consumo y el nivel de inversión cuando tenemos un nivel de ingreso igual a 0. Ahora, si nos vamos al lado de nuestro gráfico, tenemos que en el eje de las X vamos a encontrar lo que es la variable ingreso y en el eje de las Y vamos a encontrar lo que es la demanda agregada. Ahora, si queremos encontrar o graficar la recta de nuestra demanda agregada, tenemos que colocar acá en el eje de la Y nuestro intercepto de la recta, que viene estando determinada por el gasto, como dijimos anteriormente, que es el nivel de consumo e inversión cuando el nivel de ingreso es igual a 0. Por eso parte desde acá arriba y no parte desde acá, desde 0. Ahora, al trazar nuestra recta vamos a tener que va a tener una inclinación igual a lo que es la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir le va a dar su grado de inclinación, ¿ya? Entonces, si esta aumenta, esta se va a hacer más inclinada con un ángulo más grande, o si es menor la propensión marginal a consumir, nuestra recta va a descender. Entonces, también dijimos que la demanda agregada era la suma de forma vertical de las funciones tanto consumo e inversión dentro de una economía cerrada con gobierno. Por ende, nosotros podríamos trazar nuestra recta de lo que es la función consumo, en la cual
su intercepto con el eje de la Y corresponde al consumo autónomo, ¿ya? Y su pendiente viene siendo igual a la propensión marginal a consumir. Por eso decíamos que la recta de la demanda agregada tenía cierta similitud con lo que era la función consumo, ¿ya? Y esta diferencia que se encontraba entre la recta de lo que es la función consumo y la recta de la demanda agregada era la diferencia que había en lo que es la función inversión, ¿ya? Entonces, amigos y amigas, si les quedó alguna duda, por favor déjenla abajo en el área de los comentarios. Espero que todos estén muy bien y si les gustó este video, por favor denle like. Si les gusta nuestro canal, por favor suscríbanse, que voy a estar muy agradecido. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.